Padre bendito, Señor, te queremos dar muchas gracias, Padre, y reconocerte como el gran Señor, el Rey de todo, el Señor del universo, el que gobierna todas las cosas y el que hace las grandes maravillas que están a nuestra vista y a nuestro alcance. También, Padre, tú eres el que de manera así inmerecida nos has dado nueva vida, Padre. Sabiendo que estábamos perdidos en nuestros pecados, no tenía solución este problema y tú tuviste esa misericordia para podernos dar una forma de resolver nuestro grave problema. Te damos, Padre, muchas gracias por eso. Te damos, Padre, también muchas gracias porque tú has mantenido tu Biblia abierta y en esta Biblia nosotros podemos encontrar enseñanzas, aprendizajes, doctrinas y de muchas formas, Padre, tú intentas siempre que podamos entenderte, entender tu mensaje, tu voluntad, entender tus principios generales, pero también las cosas específicas que necesitamos en nuestra vida. Y te damos muchas gracias por estas doctrinas que hoy vamos simplemente a repasar para que las tengamos frescas, las tengamos rápido al alcance y porque, Padre, también hemos visto que son doctrinas que son muy útiles para librar estas batallas, las batallas importantes que tú nos pides dar, que es el compartir el Evangelio, el ser firmes en nuestra fe, firmes en la voluntad de decirle a otros cuál es el camino hacia ti y cómo se puede resolver el problema de pecado. Y que esta solución solamente eres tu, Padre. Entonces te pedimos que este estudio pueda ser útil para eso, para seguirte conociendo, para tener visión general del tema de la gracia y que lo podamos utilizar fuertemente para extender tu reino, Padre. Te pedimos todas estas cosas en nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y bueno, como les decía, hoy lo que vamos a hacer es concentrarnos simplemente en poner en orden lo que hemos discutido y platicado y analizado en las sesiones pues ahorita hicimos el recuento, 20 estudios, ¿no? Los primeros los empezó a dar Jesús, no recuerdo si alguno lo dio Pato, pero seguramente colaboró, y algunos otros los compartí yo. Y bueno, de manera así general, al hacer recuento, resumen, realmente fue muy difícil ir eligiendo un párrafo, los versículos. Si bien es cierto, en algunos casos nos concentramos en alguno, la verdad es que al estudiar los estudios, volverlos a leer, es bien difícil, o sea, hacer una selección de un tema que está presente en la Biblia del principio hasta el fin y que lo está reiterando Dios de diferentes maneras y para diferentes cosas, ¿no? O sea, en unas ocasiones vemos que nos lo dice como una advertencia, ¿no? De, mira, estoy haciendo este tema de la gracia y te estoy dando la salvación, pero no es por tu mérito, es por algo que yo hice, ¿no? Para que no nos vayamos con la finta y pensemos que hicimos algo especial, ¿no? En otros momentos te está diciendo, esto lo hago y esto lo digo y esto lo prometo porque te estoy preparando para un plan que tengo contigo, ¿no? Entonces, pues decirles que eso costó trabajo, ¿no? Y dentro de todo, pues lo que es importante es tener la visión panorámica del tema, ¿no? Porque hoy día, pues ya no nos acordamos luego de lo que vimos la semana pasada, pero pues está más difícil acordarse lo de hace 5 y mucho más lo de hace 20, ¿no? Porque hicimos el recuento y son 20 estudios los que dimos, ¿no? En esto. Entonces, bueno, si les parece bien, la idea es platicar cómo estaba titulado el estudio, un breve resumen de la idea principal y el versículo o versículos que lo ilustran de la mejor forma, ¿no? Entonces, primero, el primer estudio que
que nos abordamos, y digamos la primera noción que tuvimos, fue el de maravillosa gracia, ¿no? Maravillosa gracia, y ahí uno de los versículos fundamentales fue el de Génesis 3:21, ¿no? Muy al principio de la Biblia. Y es que en este versículo lo que vamos a encontrar es que aquí hay una primera transgresión a lo que quiere Dios, ¿no? A la voluntad de Dios, a las reglas que pone Dios. Y bueno, pues el primer hombre y la primera mujer, ¿qué hicieron? Pues desobedecieron, ¿no? Pero desde esa primera desobediencia, lo que tenemos como respuesta al pecado de parte de Dios es precisamente el que tiene gracia por ellos, ¿no? Recordarán que ellos desobedecen y la reacción que tienen cuando escuchan que está por ahí Dios es esconderse, ¿no? Se sienten avergonzados y se esconden, ¿no? Y bueno, la respuesta de Dios es tener gracia, ¿no? Entonces veamos Génesis 3:21. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió, ¿no? Entonces eso es bien importante recordarlo, porque podríamos decir como corolario de ese estudio que la manera que tiene Dios de responder al pecado es con gracia, ¿no? Y esa fue la manera en que respondió Dios a cada uno de nuestros problemas de pecado, ¿no? Entonces eso, llevárnoslo como punto número uno, ¿no? La forma en que Dios resuelve el problema de pecado es a través de su gracia, ¿no? Y esa gracia es gratuita, no la merecemos. Y bueno, el segundo versículo que es importante traer a colación, que además aparece en varios de los estudios del tema de la gracia, y aparece ahí, y lo dice además en algún otro lugar de la Biblia, pero es muy importante, es Efesios 2, versículos 8 y 9, ¿sí? Efesios 2, versículos 8 y 9, que dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, ¿sí? Como les decía, es un versículo importantísimo, porque nos dice la fuente de nuestra salvación, que es la gracia, o sea, es mérito de Dios, acción de Dios, y el medio a través del cual obtenemos esta salvación, que es la fe. La fe también nos la proporciona Dios. Dice, y esto no de vosotros, ¿sí? O sea, nos aclara que aquí pues tuvimos una participación, pero no fuimos los protagonistas. El protagonista fue Cristo. Y a través de esa acción es como se resuelve nuestro problema de pecado y conseguimos salvación. Y nos lo aclara, ¿no? O sea, no fue por mérito tuyo, no fue por algo que hayas hecho. En el versículo 9 nos dice, no por obras, para que nadie se gloríe, ¿sí? Entonces, vamos a decir un tip de un lugar en donde no hay una sana doctrina, es cuando ves que los cristianos se andan gloriando de ser cristianos, ¿no? El cristiano no debería gloriarse de eso, debe gloriarse de quién es Dios, de las características de Dios, de lo que Dios hace, de quién es Cristo, de qué hizo Cristo, ¿no? Pero no de algo que ellos hayan hecho, ¿no? Entonces, bueno, esos dos versículos son los básicos, y entonces quedémonos con esa idea. Dios es el que consigue y es el autor de la salvación, el protagonista. Y número dos, es la gracia, la manera que tiene Dios de responder al pecado, ¿no? El segundo estudio, se llamó la gracia común, ¿sí? Y aquí es que esta gracia está disponible así en general para toda la humanidad. Digamos que, como dice el dicho, ¿no? El sol sale para todos, ¿no? Los beneficios de los bienes de Dios, de las cosas que crea Dios, el rocío de la mañana, el agua potable, todo lo que cuida Dios para que nosotros estemos bien, pues está disponible para todos. Y también la gracia, ¿no? Todo el que quiera
pudiera acceder a ella. No hay ningún problema. Y otorga muchos beneficios para la humanidad entera, ¿no? ¿Quiénes vienen a tenerle problema con eso? Pues somos los otros, ¿no? Somos los hombres. Pero entonces Dios ha puesto esta gracia disponible para todos, ¿no? Y esto queda muy ilustrado en el versículo que seleccionamos en este estudio, que es Isaías 26:10, ¿sí? Vamos a Isaías 26:10. Isaías 26:10. Dice, se mostrará piedad al malvado y no aprenderá justicia. En tierra de rectitud hará iniquidad y no mirará a la majestad de Jehová. ¿Sí? Aquí lo que es importante ver no es la actitud del malvado, ¿no? Sino el que está disponible para él, la piedad, ¿no? O sea, una manera más de decir que es la gracia, ¿no? Y otra vez centrémonos en la actividad de Dios, ¿no? Dios está teniendo gracia con todos, ¿no? Con los que lo aceptan y con los que no lo aceptan. Solo que los que lo aceptan, los que permiten y declaran a Cristo su Señor y Salvador, pues, compren el boleto, ¿no? Están aquí los boletos y tú tienes la opción de tomarlo y hacerlo tuyo o dejarlo, ¿no? Aquí el malvado pues, dice, está disponible, ¿no? La piedad está para ti, pero no la tomas, ¿no? Y haces lo malo, ¿no? Esos van a ser desechados, ¿no? Los que toman la decisión y toman ese boleto, ganan su salvación, ¿no? Y ahí entonces es cuando, vamos a decir, entra el tercero de los estudios, ¿no? El tercer estudio es el despertar de la gracia, ¿no? O sea, cuando hubo una, vamos a decir, nosotros decimos los cristianos, tomamos decisión por Cristo, ¿no? Cuando ya nos dimos cuenta de que nuestro problema de pecado no tiene solución, como yo los he platicado muchas veces, eso fue el principal mensaje que a mí me sacudió la primera predicación a la que me invitaron, porque además es un mensaje que nadie te dice afuera, ¿no? En el mundo. Tú no puedes resolver tu problema de pecado y lo que hagas no lo va a reparar, no lo va a resolver, ¿no? Tiene que ser alguien superior a ti, con calidad de Dios, el que lo va a resolver, ¿no? Y entonces para mí eso fue el despertar, ¿no? El despertar de la gracia, ¿no? Entonces, vamos a decir que la gracia común está ahí, está disponible, pero solo se convierte en una gracia que ha despertado cuando esta actividad ya tuvo lugar en tu vida, ¿no? Cuando ya cobró sentido, ¿no? Veamos, por ejemplo, qué dice Juan 1:17, que fue el versículo que escogimos de este estudio. Juan 1:17. Dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo, ¿sí? O sea, vamos a decir, antes de Jesús lo que teníamos era principios, guías, consejos, o sea, todo un libro maravilloso de proverbios y de salmos que te van indicando muchas cosas de cómo deberías de vivir, ¿no? Pero aun cuando siguieras esas obras, pues como terminas pecando, no tienes solución tu problema de pecado. La gracia viene, vamos a decir, sí y solo sí, con Jesucristo, ¿no? Y la manera de resolverlo es, como decíamos, comprando este boleto, ¿no? De manera gratuita, porque además nuestro Señor no nos está pidiendo
más que declararlo, Señor, por medio de la fe, ¿no? Declararlo el gobernante de nuestra vida, ¿no? Colocarlo en el trono de nuestra vida, ¿no? Ahora, el cuarto estudio lo llamamos gracia soberana. Y esto es también una manera de llamar a la gracia muy, muy importante, ¿no? Podríamos decir que ser salvo por una elección de Dios, primero nosotros somos salvos por la elección de Dios. Porque, les digo, decimos de manera coloquial que hicimos decisión por Cristo, que aceptamos a Cristo en el corazón, etcétera. Pero en realidad es Dios el que ya nos había elegido y puso en nuestro corazón situaciones, frases, actos, quizás hasta problemas que nos condujeron a que nosotros pensáramos en Dios, que nos condujéramos a tomar una decisión, ¿no? Yo en lo particular les he platicado el día que vine a la primera predicación, pues hasta evadí llegar, o sea, hice hasta maniobras para llegar tarde. No obstante, llegué y escuché todo el mensaje, y una vez que hice oración, la oración de salvación, lo que estaba detrás era una cosa que no me había sucedido antes, que era necesitar la ayuda de Dios, reconocer que yo necesitaba resolver mis problemas y reconducir mi vida solo con la ayuda de Dios, ¿no? Entonces, seguramente Dios permitió muchas cosas, permitió que yo cometiera muchos errores, permitió que yo me metiera en muchos problemas y que tuviera ciertas afecciones hasta físicas y médicas que me hicieron voltear a ver, sí con desesperación, el necesitar a Dios, ¿no? Y eso es lo que podemos llamar la gracia soberana, que Dios tiene el control de todas estas situaciones, ¿no? Y la otra manifestación de esa gracia soberana es el por qué una vez que nos salva, tiene una misión para nosotros que debemos de cumplir, ¿no? Entonces, tanto nos dice el por qué somos salvos, o sea, la fuente de esta salvación, como el propósito, ¿no? Entonces, veamos el versículo que se relaciona con el tema de la gracia soberana, que es Efesios 1, versículo 4. Efesios 1, versículo 4. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Sí? Como les decía, nosotros decimos que elegimos por Cristo, ¿no? Que tomamos decisión, pero ya estábamos destinados a ello. Ya Dios tenía en su plan el nombre de Armando, el nombre de Karina, el nombre de Jesús, el nombre de Carlos, ¿no? Ya estábamos ahí y les digo, Él puso las circunstancias para que tomáramos esa decisión, ¿no? Ahí se muestra esa soberanía. Y lo que les digo, dice, ¿para qué? Para que fuéramos santos, es decir, apartados para Dios, ¿no? Que fuéramos de especie rara de personas que se dedican a las cosas de Dios, ¿no? Que lo quieren tener en su vida, ¿no? Entonces eso es algo que muestra la gracia soberana, ¿no? Luego tuvimos un segundo estudio que es el de la gracia soberana 2, y ahí continuamos con el tema de que no se trata solamente de admitir que Dios es nuestro Padre y que por esa voluntad escogió a algunos y a otros no, sino también está el que estas personas, o sea, los que hacemos decisión por Cristo, estamos redimidos de nuestros pecados, ¿no? Que esta redención solo se logró a través
de la persona de Jesucristo y que Jesucristo hizo esta labor de venir al mundo, vivir sin pecado, morir y resucitar precisamente para resolver nuestro problema de pecado, ¿no? Entonces, eso estaba ya también predestinado y estaba dentro del plan de Dios, ¿no? Entonces, ahí el versículo que elegimos para ilustrar un poco esta gracia soberana que deviene de lo que hizo Jesús es Efesios 1:7, que está unos 3 versículos después, ¿no?, del que acabamos de leer, ¿sí? Versículos Efesios 1:7 dice: en quien tenemos redención por su sangre. O sea, estamos hablando inequívocamente de Jesucristo. El perdón de pecados según las riquezas de su gracia, ¿no? O sea, el medio a través del cual se actualiza la gracia soberana es por la actividad y lo que hizo Jesucristo en la cruz y con su resurrección, ¿no? Entonces, bueno, ese fue el quinto de los estudios, ¿no? La gracia soberana 2. Después pasamos a analizar también el estudio sexto, que es el de salvación por gracia solamente, ¿no? Y aquí yo recalcaría la palabra el solamente, ¿no? O sea, porque el mundo te dice que hay diferentes maneras de obtener lo bueno, ¿no? De ser considerado, pues, no sé, santo, ¿no? En otros lugares te dicen, pues si haces estas obras y realizas estos rezos y ofreces estos sacrificios o donas estas cosas, vas a ser santo, ¿no? Vas a lograr méritos, ¿no? Pero resulta que esas obras, esos méritos no son nada útiles, ¿no? Nada de lo que podamos realizar en nuestra vida va a lograr reparar los pecados que hemos cometido, ¿no? No los va a borrar, ¿no? Y mucho menos los va a reparar los daños que hayamos realizado, ¿no? Y bueno, yo te digo así, ¿no? Que yo en mi vida pasada cometí muchos y muy graves errores, ¿no? Me metí en muchos problemas, ¿no? Me conduje con la falta total de principios establecidos por Dios. Y por esa razón, pues hasta mi salud se deterioró, ¿no? Siendo muy joven, pues me declaran hipertenso, ¿no? Vivo la verdad en un relajo, ¿no? O sea, en un relajo no porque yo fuera una persona que le gusten las fiestas, sino porque las decisiones malas que tomé me llevaban a estar siempre en estrés, siempre con las prioridades al revés, ¿no? Cuando mi prioridad debía haber sido, por ejemplo, mi hija Erandi, pues puse la prioridad del trabajo, ¿no? Y vamos, tomé muy, muy, muy malas decisiones, ¿no? Y de la nada, Dios logra que yo acuda a una predicación, escucho un mensaje, ese mensaje me hace sentido y empieza a cambiar mi vida, ¿no? No tuvo mérito, yo no hice nada para merecerlo, ni siquiera fue algo complicado que yo haya hecho, ¿no? De hecho, ni quería venir, ¿no? Me evadí un poco del tema y solo por quedar bien terminé llegando, ¿no? Y la salvación estaba ahí, ¿no? Y lo que nos dice la Biblia es que ya estaba yo predestinado a ello, ¿no? Regresemos al versículo que elegimos para este estudio. Es el que ya habíamos leído antes, Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, ¿no? O sea, el mensaje es muy claro, ¿no? La salvación viene solamente por la obra de Dios y por ninguna cosa que nosotros hayamos hecho, ¿no? Cualquier gran obra que pudiéramos decir, esto es una muestra del espíritu humano, una muestra de la bondad humana, alcanzaría para resolver este problema. Lo que sí alcanza y que logra resolver el problema es lo que hizo Cristo, ¿no? Y nosotros solo accedemos a ello cuando lo declaramos y lo reconocemos como nuestro Salvador, ¿no?
Entonces ese es el tema de que la salvación, la única forma de conseguirla es a través de la gracia, ¿no? La gracia de Dios. ¿Sí? El siguiente estudio es algo similar, que decíamos que era la justificación por gracia solamente, ¿no? Aquí la idea principal es que el acto de pecar, el acto de desobedecer a Dios, pues no, en realidad no lo estamos borrando, ¿no? O sea, no se borra, ¿no? Y de hecho, al cristiano no se le olvida haber estado en pecado y estar separado de Dios, ¿no? No lo borra, pero lo que sí hace es que lo justifica, ¿no? Es decir, a los ojos de Dios, éramos culpables de nuestros pecados y nuestra paga del pecado, pues lo dice muy claro Romanos, es la muerte, ¿no? Pero alguien viene y paga ese pecado a través de su derramamiento de sangre, y ese alguien es Jesús. Y es la manera en que se resuelve el problema de pecado, ¿no? Entonces, la justificación viene por lo que hace Jesús. O sea, si se derrama sangre, no fue la nuestra, fue la de Jesús, y entonces la falta se justifica, ¿sí? No es que no haya habido la falta, sino que esa falta alguien pagó por ti, ¿no? Entonces, también la justificación es por gracia solamente, ¿no? Nada que nosotros hayamos hecho iba a resolver el problema. Fue necesario entonces que viniera Jesús a resolverlo para nosotros, ¿no? Veamos también Romanos 8.1, ¿sí? Ya ahorita platicamos Romanos 3.23, pero veamos Romanos 8.1, ¿sí? Romanos 8.1, que es el versículo que creemos ilustra bien esto que estoy diciendo, ¿no? Romanos 8.1. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, ¿sí? El hecho de que solo somos justificados por su gracia, ¿no? Se ve muy claro en ese versículo. ¿Sí? El siguiente estudio que vimos fue el de estar firmes en la gracia, ¿no? Que además es una idea que está reiterada en los en los estudios que después fuimos viendo, ¿no? Siempre en todos los estudios había un mensaje, algún versículo que nos reforzaba la necesidad de estar firmes en esa gracia, ¿no? Por eso decíamos que en este estudio vimos grandes beneficios, ¿no? De la gracia, ¿no? Una vez que somos beneficiarios de la salvación por gracia, tenemos 4 ventajas o 4 beneficios, ¿no? Tener paz con Dios, tener unión con Cristo, una reacción adecuada al sufrimiento y una esperanza de nuestra glorificación, ¿no? Estos temas precisamente fueron desarrollados después en los estudios posteriores, ¿no? En algunos nos detuvimos reflexionando sobre cómo el cristiano, por gracia de Dios, vive el sufrimiento desde una perspectiva muy distinta a la que vive el hombre, ¿no? El hombre sin Dios, ¿no? Entonces, de aquí lo que elegimos fue el versículo de Romanos 5.2, que está un poquito antes del versículo que acabamos de leer, ¿no? Versículo de Romanos 5.2. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, ¿no? Entonces teníamos estas dos dimensiones, ¿no? Que la gracia nos permite estar firmes a pues, la vida que es la vida del cristiano, que no es una vida sencilla, ¿no? Estar en el equipo correcto cuando el mundo está en el equipo incorrecto, no es algo sencillo. Y lo que nos gloriamos, no de las obras que hayamos hecho, ni de las obras que una vez que seamos cristianos estemos haciendo, sino de la esperanza
de ser glorificados junto con Dios, ¿no? O con Dios, o por medio de Dios, ¿no? Esa es nuestra esperanza, ¿no? El que podamos en el futuro, en esa vida eterna que está prometida, ser partícipes de la gloria de Dios, ¿no? El siguiente estudio que vimos era una idea un tanto extraña porque el estudio se titulaba Caer de la gracia, ¿no? Porque habíamos dicho abundantemente que la gracia y la salvación no la perdemos una vez que la tenemos, ¿no? Entonces, ¿cómo estaba eso de que caer en la gracia, ¿no? Entonces, en ese estudio lo que dijimos es que caer de la gracia no significa perder la salvación, sino más bien caer en el legalismo. Y explicábamos que el legalismo es cuando le agregábamos cosas a las cosas que pide Dios hacer, las convertíamos en mandatos de hombres, como lo veíamos que habían hecho los fariseos que vivían en la época de Jesús, y que pues también decíamos que hoy en día hay estos cristianos que le llamamos judaizantes, ¿no? Que están siguiendo tradiciones judías no establecidas por Dios, y que podríamos decir que es cualquier otro que realiza una serie de prácticas que se vuelven cargas, que son cargas que no establece Dios y que se vuelven a veces más importantes, ¿no? No hace mucho alguien me decía que no podía hablar conmigo de negocios el sábado, ¿no? Y me sorprendió porque yo lo consideraba cristiano, ¿no? Pero pues me dijo eso, sí, no lo puedo hablar de ningún negocio de dinero el sábado. Si quieres el sábado después de las 6 de la tarde, con todo gusto. Y dije, wow, ¿no? O sea, estábamos hablando de legalismos, ¿no? De legalismo, de una carga que, pues, carajo, o sea, Jesús mismo nos le está diciendo y nos lo dice en el Evangelio, ¿no? Que el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado, ¿no? O sea, como no desacreditando la ley, ¿no? Pero sí diciendo que hay cosas importantes, ¿no? Y que las cosas importantes no debían de ser opresoras para el hombre, ¿no? De unas cargas que no pueda cumplir, ¿no? En este estudio lo que vimos es el versículo o el que elegimos para ilustrarlo es el de Romanos 5:8, ¿no? Dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, ¿no? Perdóname. Ese era el versículo de la caer de la gracia 2, ¿no? Que ya en el segundo estudio de caer en la gracia veíamos que la manera de responder a estos cristianos judaizantes y estas cargas de los legalismos era no seguirlas como lo hacían los fariseos, ¿no? De una manera que oprimía al creyente, ¿no? Y que hoy en día decíamos, pues cuidado con las iglesias con una doctrina que no es sana, en donde empiezan a tener estos rituales que se vuelven cargas que los hombres no pueden llevar, ¿no? Mandatos, ¿no? Y hablábamos de algunas denominaciones de iglesias y de otros lugares donde pues, te piden hacer cosas, ¿no? Que tienen hasta regulado y reglamentado, ¿no? Y que decíamos que no, que había que tener conciencia de que ninguna de esas obras nos iba a ganar el espacio en el cielo, ¿no? La salvación de Dios. Y que la gracia de nueva cuenta es gratuita, y por eso nos íbamos a Romanos 5:8, ¿no? Que dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, ¿no? Sí, el siguiente estudio que vimos, fíjense, ya hoy llevamos 10 estudios, ¿no? Y se nos pasaron rapidísimo. 10 estudios, ¿no? En donde vimos mensajes muy importantes. Y digamos que apenas estábamos empezando, ¿no? Porque luego viene la gracia abundante, ¿no? La gracia abundante, que a mí fue un estudio que me gustó mucho porque
lo que decíamos es que va de la mano con el primer estudio, ¿no? En el primer estudio decíamos que pues es una gracia gratuita, es una gracia disponible, ¿no? Pero sobre todo que la gracia era la manera en que Dios reaccionaba al pecado, ¿no? Desobedece a Adán y Eva y la manera de reaccionar es con gracia, ¿no? Y lo que decíamos aquí es que hay un versículo que nos habla de que la gracia va a sobreabundar, ¿no? La gracia va a sobreabundar. Y esto lo vemos en Romanos 5, versículo 20 y 21. ¿Sí? Romanos 5, 20 y 21, que dice así: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para la vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro, ¿no? O sea, es una confirmación del primero de los mensajes, ¿no? Si la manera que tiene Dios es reaccionar al pecado con gracia, si hay mucho pecado, va a haber mucha gracia, ¿no? Entonces, podemos ver incluso aquí como con esperanza el tiempo que nos toca vivir, ¿no? O sea, hoy en día las noticias están llenas de problemas y de conflictos y bueno, ya de matanzas, ¿no? Y pues podríamos decir eso, ¿no? O sea, el pecado está abundando y pululando por toda la tierra, ¿no? Y lo que tenemos certeza es que siendo así, la gracia de Dios también va a sobreabundar, o sea, va a ser mayor que el pecado, ¿no? Y eso, pues la verdad es que te cambia la perspectiva de todos los problemas, ¿no? O sea, porque lo que quiere decir aquí es que todo este problema se va a resolver, porque Dios es mayor que todo ello, ¿no? De una u otra forma, ¿no? Entonces, bueno, eso fue el 11º estudio, ¿no? El número 11. El número 12 lo titulamos La ley y la gracia, ¿no? La ley y la gracia. Entonces aquí lo que analizamos fue que el cristiano, al ya ser parte de la familia de Dios, al ser beneficiario de la gracia y conseguir su salvación, pues debe morir al pecado, ¿no? Ahora, eso no quiere decir que simplemente va a dejar de hacerlo, ¿no? Pero lo que sí hay es una forma de conseguir esa gracia, ¿no? De seguir en la gracia, siguiendo las enseñanzas que están en la Biblia, teniendo una relación estrecha con Dios, ¿no? Teniendo el tiempo devocional, ¿no? O sea, ocupándote de las cosas, guiando tu vida con base a principios que están en la Biblia, ¿no? Y que esta es la clave para tener una certeza de que no vas a regresar a tu vida pasada, ¿no? O sea, de que tu vida, una vez siendo beneficiario de la gracia, va a tener solución, ¿no? Y no vas a regresar a tus anteriores pasos, ¿no? Porque lo que está prometiendo también Dios es una vida abundante, pero abundante en el sentido espiritual, ¿no? Que vas a empezar a cambiar, ¿no? Esa vida que tenías con problemas, ¿no? Entonces veamos en este caso de este estudio, Romanos 6, que está un poquito más adelante, Romanos 6, versículos 11 al 13, ¿no? Versículos 11 al 13, que dice así: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vosotros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, ¿no? Y aquí pues, la idea fundamental es esta que decíamos, ¿no?
el que tenemos a nuestra disposición las herramientas que pone Dios para no regresar a nuestra vida anterior, que estaba llena de problemas y que estábamos contentos en el mundo del pecado, ¿no? Aquí también veíamos, si no mal recuerdo en ese estudio, el que era muy importante saber y recordar que estábamos en problema de pecado y que éramos esclavos del pecado, ¿no? Con la gracia y la salvación se resuelve el problema y por fin tenemos libertad, ¿no? Obtenemos libertad, ¿no? Y eso fue, digamos, el estudio de la ley y la gracia. El 13º estudio lo titulamos Poderosos en Gracia, ¿no? Poderosos en Gracia, y este también fue un estudio muy, muy bonito porque analizábamos lo que le pasaba a Timoteo, ¿no? Y veíamos que Timoteo tenía varias desventajas, ¿no? Estaba en un lugar en donde estaban persiguiendo a cristianos, él era muy joven, no tenía experiencia, tenía hasta enfermedades, ¿no? Y todas esas circunstancias lo ponían realmente en una desventaja, ¿no? Y veíamos cuál era la exhortación que daba Pablo para que este problema se pudiera resolver, ¿no? Para que Timoteo pudiera conseguir la misión que le estaba encargando Pablo, ¿no? Que era pues, el continuar compartiendo a otros el mensaje de salvación y el evangelio, ¿no? Entonces, el versículo que elegimos es 2 de Timoteo, capítulo 2, versículos 1 y 2, ¿sí? Timoteo, 2 de Timoteo, capítulo 2, versículos 1 y 2, que es una exhortación que Pablo hace a este personaje que decíamos, identifícate con él, ¿no? Identifícate con él porque alguna desventaja tienes, ¿no? Pero no tienes por qué temer, ¿no? Porque hay una fuerza que no viene de ti, ¿no? Que no está en tus fuerzas, que estas batallas las vas a pelear con la fuerza de Dios, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice 2 de Timoteo 2, versículos 1 y 2? Tú pues, hijo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros, ¿no? Entonces, ese fue el versículo que ilustra mucho esto, de las exhortaciones que hace Pablo, pero este estudio fue tan largo que lo tuvimos que partir en dos, y entonces el 14º estudio fue Poderosos en Gracia, el número 2, ¿no? Y ahí lo que veíamos es también un montón de ejemplos diferentes que Dios nos da de cómo podremos superar estos retos de la vida cristiana, ¿no? Y lo que decíamos es que Dios nos va poniendo como diferentes figuras, como para que podamos entender desde diversos lugares qué actitud deberíamos de tener ante los retos de la vida cristiana, ¿no? Ante los problemas y las penalidades en las que estemos metidos, ¿no? Entonces nos decía, por ejemplo, sé como soldado, sé como campesino, sé como siervo, sé como bla, 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 ¿no? Entonces, esos son los versículos que elegimos, ¿no? ¿Cuáles son estos? 2 de Timoteo 2, versículos 3, 4, 5, 6, 15, 20 y 21, ¿sí? Ahorita los vamos leyendo uno a uno, ¿no? ¿Sí? Versículo 2 de Timoteo 2, versículos 3, 4, 5 y 6, ¿no? Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Cristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta, ¿no? No es coronado si no lucha legítimamente. Versículo 6. El labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Versículo 15 de 2 de Timoteo 2. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad.
versículo 20. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Versículo 21. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto a toda buena obra. Versículo 24. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Versículo 25. Para que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de Él, ¿no? Entonces, bueno, decíamos que pues estas son ejemplos que usa Dios para que nosotros entendamos desde algún lugar que sea más familiar para nosotros el papel que nos toca jugar, ¿no? El papel que nos toca jugar, pero sobre todo con la confianza de que Dios va a trabajar con nosotros para lograr esas características que Él sabe, que tú sabes, que tú tienes y que sabes que no has vivido, ¿no? Que no tienes esas características, pero Dios las va a ir trabajando contigo, ¿no? Y yo sí te digo, ¿no? Que, por ejemplo, en mi vida, pues antes de venir a Cristo, yo no hacía nada en cuanto a ayudar si no le veía un pago como contraprestación, ¿no? O sea, nada gratuito, ¿no? Porque yo tenía la filosofía del mundo, ¿no? De que, pues aquí se cobra, ¿no? O sea, hasta un consejo te lo cobro, ¿no? No te lo cobro en dinero, te lo cobro en otra cosa, ¿no? Y la perspectiva del cristiano es otra, ¿no? Se goza en servir, ¿no? Se goza en que lo que haces pues sea para gloria de Dios, ¿no? Para seguir consiguiendo que el reino de Dios crezca, ¿no? Que más personas lo conozcan y lo declaren su Señor y Salvador, ¿no? Te puedo decir que eso yo lo veo un poco cada vez más en mi vida, ¿no? A veces de no ser consistente, de no ser perseverante, de no tener disciplina, pues de pronto me descubro que ya ahora tengo disciplina, pues, por ejemplo, para la lectura de mi Biblia o para alguna otra actividad que yo había descuidado, ¿no? Entonces te va diciendo, ¿no? Pues como atleta, ¿no? Como soldado, ¿no? Entonces, ese estudio fue muy, muy, muy bonito, el de Poderosos Engraciados, porque nos daba la tranquilidad, ¿no? Que es el contraste de cómo habíamos iniciado el estudio de Poderosos en Gracia 1, ¿no? Con todas las debilidades, ¿no? Entonces también te podría decir que una manera que tiene Dios de trabajar con nosotros es teniendo los débiles, ¿no? O sea, estamos en la lona, ¿no? Así como Timoteo, ¿no? Tumbados, ¿no? Pero con la fuerza de Dios, agarrados de Él, no solo vamos a poder pelear, ¿no? Sino vamos a ser victoriosos, ¿no? Victoriosos en las cosas que Él tiene predestinadas para nosotros, ¿no? Entonces, agárrate de eso con mucha confianza porque está prometido y hay un manual, ¿no? Y este es el manual de instrucciones, ¿no? El 15º de los estudios lo titulamos La gracia es suficiente, ¿no? Y también es un mensaje de mucha esperanza, ¿no? O sea, porque aun cuando empezamos a analizar estas, vamos a decir, todas las broncas en las que estaban metidos los primeros cristianos, ¿no? Disidencias, contiendas, envidias, judíos que estaban queriendo dirigir la primera iglesia, ¿no? Dudas legítimas entre los primeros cristianos, ¿no? Lo importante es que aunque hubiera estas aflicciones, estos problemas, la gracia de Dios, el hecho de su obra y su trabajo, es suficiente para pasar las pruebas, ¿no? Y un ejemplo es el apóstol Pablo, que oraba para que le quitaran este aguijón, ¿no? Esta aflicción que tenía en los ojos y probablemente en otra parte del cuerpo,
que lo tenía realmente molesto y oprimido, ¿no? Y además, pues, de pilón hasta pasó por prisión, ¿no? Entonces, él oraba, ¿no? Y bueno, pues este versículo que elegimos fue el de 2 Corintios 12, versículo 9. ¿Sí? 2 Corintios 12, versículo 9. Dice, y me ha dicho, ¿no? Que esta es la respuesta de Dios a la oración de Pablo pues, de que le quitara ese aguijón, ¿no? Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, ¿no? Y bueno, explicábamos en ese estudio que es bien importante para el cristiano reconocer que la mejor manera de vivir es apagando tu yo, o sea, lo que tú quieres, lo que tú deseas, lo que son tus deseos, lo que son tus apetitos y todo eso, y sustituir ese yo por Cristo, ¿no? Porque disminuyéndonos ganamos, ¿no? Y decíamos que además esa es la manera en la que Dios pelea sus batallas, ¿no? Recordábamos, no sé, a David, ¿no? Joven, inexperto, pues nunca había ido a una guerra, etcétera, pero confiado en Dios y logró acabar con el campeón, ¿no? Veíamos que las persecuciones del pueblo de Israel, pues fueron muchas, ¿no? Veíamos cómo se disminuía el pueblo, por ejemplo, en la época de Moisés, ¿no? Que había una persecución a los niños nacidos porque ya eran muchos, ¿no? Entonces el faraón los manda a matar, ¿no? Y de lo que queda, o sea, de los pocos que se salvan, Moisés entre ellos, surge el liberador, ¿no? Y así ves tú que hay una reducción y cuando están reducidos, viene la victoria, ¿no? O sea, en el momento de mayor desesperación. Así opera Dios, ¿no? Entonces, cuando tú te sientas disminuido, en desventaja, débil, apaga tu yo, confía en que Dios va a operar contigo. Y bueno, pues esa es la fórmula, ¿no? Verás que Dios va a pelear esa batalla por ti, la va a pelear contigo, ¿no? Y a veces, a pesar de ti, ¿no? La va a pelear, ¿no? Ese fue el estudio 15. El estudio 16 se llamó El trono de la gracia, ¿no? Y aquí lo que decíamos es que la habitación que tiene Dios preparada para nosotros tiene las puertas de par en par abiertas siempre, ¿no? Desde que Cristo muere en la cruz, tú tienes acceso a ir con Él, ¿no? A orar, ¿no? Ya no tienes el problema de que solo lo podías hacer a través de un intermediario, que eran los antiguos sacerdotes, ¿no? El cristiano tiene acceso directo para estar con Dios y hablar con Él, y tiene, decíamos, utilizando el ejemplo de las telecomunicaciones, línea dedicada, ¿no? O sea, un cable directo con Dios, pero además la gran ventaja de que del otro lado siempre va a haber alguien dispuesto a contestar, ¿no? O sea, no va a estar ocupado, ¿no? No te va a dejar en visto, ¿no? Va a atender tu oración, ¿no? Y entonces por eso el versículo que ilustra muy bien esa enseñanza es Hebreos 4:16, ¿no? Hebreos 4:16. Hebreos 4:16. Que dice así: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, ¿sí? Entonces, teníamos y tenemos, el cristiano, este acceso siempre con Dios, ¿no? Y esa debe ser también nuestra mayor esperanza, ¿no? Porque
siempre vamos a tener un consejero, que ese consejero además es fiel, siempre vamos a tener un consolador, ¿no? Y sobre todo tenemos la gran ventaja, a diferencia del mundo, de que tenemos el intérprete de la Biblia con nosotros, ¿no? Que es el Espíritu Santo, que es este Dios que te va acompañando en todo lo que haces y que te va ayudando a entender los mensajes importantes, ¿no? Que te va ayudando a interpretar la voluntad de Dios, la voluntad general y la voluntad específica de tu vida, ¿no? Entonces, en la medida en que tú construyes una relación fuerte con Dios, esto es cada vez más claro en tu vida, ¿no? Y de pronto ya no tienes dudas y tienes mucha confianza, ¿no? ¿Confianza en qué? En Dios, no en ti, ¿no? Sino en Dios, ¿no? Ese fue el estudio del trono de la gracia, ¿no? El siguiente estudio se tituló La gracia de dar, ¿no? La gracia de dar. Y aquí lo que nos enseñaba en este estudio, esta doctrina, es que hay un gran beneficio en participar en la gracia de Dios. ¿Y cómo hacíamos eso? Cuando nos hacemos partícipes con Él de su obra, ¿no? Como decíamos, la obra de Jesús y la obra importante de Jesús es el lograr la salvación de cada uno de nosotros. Y nosotros podemos participar poniendo un granito de arena cuando le pasamos a otro el mensaje de salvación, las verdades de la Biblia y le ponemos el camino para que forme una relación con Cristo, ¿no? Entonces ese es el gran beneficio de dar, ¿no? Ahí nos hacemos partícipes con Él en ese trabajo. Él además es el que provee el deseo de que nosotros hagamos esa actividad, ¿no? Les decía yo en aquella ocasión al dar el estudio que yo me sorprendo, ¿no? Cuando empiezo a hablar de Cristo y empiezo a decir un argumento, empiezo a traer a la mente los versículos y ya le estoy compartiendo algo que, pues la verdad es que yo no era capaz de hacer, ¿no? Ni era capaz de hacer, ni me daba la gana hacer, ¿no? Aun cuando ya era recién nacido, pues tenía miedo, ¿no? El pretexto, no conozco nada de la Biblia, pues cómo le voy a hablar a alguien, ¿no? Y de pronto Dios te lo va poniendo en el corazón, ¿no? Y de pronto pues te descubres que ya estás dando y pasando el mensaje, ¿no? Entonces, esa es la gracia de dar, ¿no? Y otra vez, esa voluntad de querer participar en esa actividad, pues no es mérito tuyo, ¿no? O sea, lo va poniendo Dios en el corazón, ¿no? Entonces, ese fue el estudio 17, ¿no? El estudio 18 fue el que también llamamos la gracia sazonada con sal, ¿no? Y ustedes recordarán que ahí hablábamos de que las conversaciones importantes, Dios las prepara como nosotros preparamos cuando queremos tener una conversación relevante con alguien, ¿no? O sea, Dios prepara la conversación y decíamos que lo prepara sazonándola con sal, para que realmente sepa y tenga contenido, ¿no? Entonces las conversaciones que son relevantes del cristiano tienen que ir sazonadas con la sal. ¿Y qué es la sal en los estudios de la gracia? ¿Sí? Es sazonar este mensaje con palabras de bondad, con palabras de contenido, con palabras de discernimiento, con palabras de sabiduría. Y entonces nuestra palabra se convierte en una palabra que es dinámica, una palabra que es entusiasta, que es interesante y en donde podemos pasar estas mismas doctrinas que hemos venido platicando, las doctrinas de la gracia, ¿no? Y esta palabra también debe de ser sazonada en todo lo que hablemos, ¿no? En todo lo que tengamos, ¿no? O sea, que tiene que ser nuestro mensaje, nuestra conversación, nuestra convivencia, así, ¿no? Con contenido, ¿no? Dejando
para otro momento lo que no es constructivo, ¿no? Las banalidades, las cosas superfluas, ¿no? Las cosas que no son importantes. Poniendo primero la prioridad a Dios, lo que quiere Dios de nosotros, lo que quiere Cristo, ¿no? Eso es fundamental, ¿no? Ahora, eso no quiere decir que no te diviertas, ¿no? O que no platiques de otras cosas. Claro que sí, pero nuestra prioridad debe estar clara, ¿no? Entonces, en este estudio, el versículo que seleccionamos es Colosenses 4:6. Colosenses 4:6. Dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno, ¿no? ¿Sí? Entonces también el hecho de que preparemos cuando vamos a conversar con alguien esa mesa y los utensilios y adornemos la mesa de manera figurada, nos va a llevar a que le demos el mensaje que necesita la persona a la que le vamos a compartir, ¿no? O sea, tomarnos la molestia de preparar lo que vamos a decir, ¿no? O de estudiar, ¿no? Los mensajes importantes de la Biblia, ¿no? A mí el otro día me pasó que pues, tenía un poquito de tiempo para compartirle a alguien y lo que hice así rapidito fue ponerme una nota en el teléfono con las 5 verdades de la Biblia y los versículos. Porque luego no te alcanza para más, ¿no? Pero entonces, como tiene ahí una palabra de discernimiento y una estructura con las 5 verdades, esas te llevan al mensaje importante del Evangelio, ¿no? Entonces también, o sea, tómate el tiempo de sazonar con sal tu mensaje, ¿no? Y bueno, los últimos 2 estudios, el 19 y el 20, los titulamos Perseverando en la Gracia o La Gracia Perseverante. Y aquí lo que decíamos y que recalcamos y que yo incluso veía como un gran final, un gran corolario de las doctrinas de la gracia, es que Dios, más que nosotros, es el único que siempre es perseverante en lo que hace. Decíamos que Dios no deja incompleto algo que inicia, que lo lleva desde el principio y al fin, y que incluso Jesús mismo es identificado como eso, ¿no? Como el alfa y el omega, ¿no? El principio y el fin de todas las cosas. Entonces, por esa razón, continuamente está trabajando con nosotros, ¿no? Ahora, lo que es a veces difícil es entender que ese trabajo no se ha detenido, ¿no? O sea, porque uno llega a pensar que, ay, ahora estoy en esta dificultad y Dios ya me abandonó. No es cierto. Probablemente esta dificultad por la que estás trabajando, pasando, es para que tú adquieras algo que andas necesitando y que a veces ni lo sabemos, ¿no? Pone yo el ejemplo, ¿no? La paciencia, ¿no? Andas necesitando paciencia, ¿qué te pone Dios? Una situación donde la vas a tener que ejercer, ¿no? Entonces decía yo, ando desesperadito porque todo lo quiero rápido, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que me da Dios? Una situación en la que tengo que aguardar al momento en que Él tiene considerado que es bueno para mí obtener aquello que necesito, ¿no? O sobrepasar esta prueba que me está poniendo en el camino, ¿no? Entonces, el que es siempre perseverante es Dios, ¿no? Nosotros somos inconstantes, pero Dios sí es perseverante y Dios tienes tú la garantía de que está trabajando contigo, ¿no? Entonces, a través de esta gracia perseverante es la manera en que Dios logra la transformación de nuestra vida, ¿no? Y aquí decíamos que son 4 principalmente las actividades que realiza Dios con nosotros. Perfeccionarnos en el sentido de no que nos volvamos perfectos, sino de que nos volvamos completos para hacer las cosas que Él quiere, ¿no? Entonces, algo que te haga falta para hacer esta actividad de pasar al Evangelio, Dios va a hacer algo para que tú lo obtengas, ¿no? Facilidad de palabra, ¿sí? Moisés es un super ejemplo, ¿no? Tartamudo, ¿no? Pero aún así enfrentó a un faraón y logró sacar a un pueblo, ¿no?
Eso no fue dificultad, porque Dios era el que ponía las palabras en su boca, ¿no? Desde esa perspectiva nos perfecciona. Luego decíamos que nos afirma en el sentido de defensa, ¿no? En el sentido de que nos da un cimiento fuerte que nos permite estar firmes a cualquier ataque, cualquier acechanza, ¿no? Siempre que nuestro fundamento sea el correcto. Y recordábamos que el fundamento correcto es Cristo, ¿no? Teniendo ese fundamento, somos afirmados, ¿no? La siguiente actividad, la tercera actividad, es fortaleciéndonos, ¿no? Fortaleciéndonos desde la perspectiva de ataque, es decir, dándonos herramientas para ir y conquistar aquello que quiere Dios, ¿no? ¿Qué es esto que vamos a conquistar? Pues el que otras personas conozcan a Cristo, ¿no? El que ganemos terreno en el reino de Dios, ¿no? El que podamos ser capaces de argumentar, redarguir y defender la doctrina de Dios, ¿no? Pero no con el fin de aniquilar al que está enfrente, sino con el fin de mostrarle la necesidad que tiene de reconciliarse con Dios, ¿no? Y por último, estableciéndonos, ¿no? Decíamos que esa es la actividad a la que tú y yo te invitaba a que reflexionaras, ¿no? ¿A dónde quieres que Dios te ponga para hacer las cosas que son agradables a Él, ¿no? ¿A dónde quieres que Él te establezca? O sea, ¿dónde te visualiza que Dios quiere que tú estés, ¿no? En 5 años, en 10 años, en 20 años, ¿no? ¿Qué quiere Dios para ti? Y en ese lugar hay que estar feliz, ¿no? Porque Dios lo va a conseguir, ¿no? Y ahí lo que decíamos es que el versículo que ilustraba y que resumía el estudio es Primera de Pedro 5:10, ¿no? Que dice así, Primera de Pedro 5, versículo 10. Primera de Pedro 5, versículo 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca, ¿sí? Y esto, te decía yo, es una promesa fantástica, ¿no? Porque, bueno, viene precedida de algo de dificultad, ¿no? Pero tiene las garantías de que va a seguir trabajando contigo de manera perseverante. Y es así como se dimensiona la gracia de Dios en tu vida, ¿no? Y lo que yo te invitaba, y por último con eso también cierro este estudio, es a que te recuerdes la manera en que eras antes, qué pasó cuando hiciste decisión por Cristo, cuando ya conseguiste tu salvación, y cómo a partir de ahí para acá Dios te ha venido perfeccionando, afirmando, fortaleciendo y estableciendo, ¿no? O sea, porque es una actividad que va a seguir realizando, ¿no? Y que en la medida en que tú puedas reflexionar sobre ello y le pongas nombre a las cosas que ha venido haciendo, esta vida cristiana es más fácil, ¿no? O sea, porque tú estás viendo que sí, ha venido cambiando cosas, sí, ha venido fortaleciendo otras, sí, también ha venido permitiendo, dice aquí, por un poco de tiempo, algunos padecimientos, ¿no? Unos más fuertes y otros menos fuertes, ¿no? Algunas situaciones que tú puedes ver como problema, ¿no? Pero esas las está permitiendo para lograr esto, ¿no? Para lograr una de estas 4 actividades que está haciendo contigo, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva, aquí es donde tú puedes experimentar la gracia, ¿no? O sea, la gracia porque conseguiste salvación, la gracia porque no tuviste nada que hacer, y la gracia porque está transformando tu vida de manera permanente, ¿no? Entonces, este es un mensaje de mucha confianza, son doctrinas, la verdad es que son doctrinas maravillosas, ¿no? En su contenido, en sus alcances y en la confianza que nos da para realizar
lo que Dios está preparando para nosotros, ¿no? Entonces yo te digo, agárrate de todo esto, de todas estas doctrinas, regresa a ellas cuando te sientas debilitado, ¿no? Recuerda las exhortaciones a Timoteo, recuerda estos consejos que le daba para poder ser de diferentes maneras como soldado, como obrero, como campesino, como utensilio útil, ¿no? Identifícate con todo eso, ¿no? Recuerda que la debilidad es lo que usa Dios y sobre todo que cuando hay pecado hay un restablecimiento porque la respuesta de Dios al pecado es con su gracia, ¿no? Entonces, no es una invitación a que peques, es una invitación a que sepas que hay solución, ¿no? Y que esa solución está disponible siempre para todos, ¿no? Entonces, bueno, así le damos este repaso a las doctrinas de la gracia, y pues para cerrarlo, si les parece bien, vamos a orar para digamos, cerrar el tema de estas doctrinas, aunque seguramente en los estudios que tengamos posteriores, pues vamos a seguir hablando de la gracia de Dios, ¿no? Porque es un tema que está a lo largo de toda la Biblia, ¿no? Está dicha además de otras formas y con muchos ejemplos, ¿no? Entonces, si les parece bien, oremos. Padre bendito, Señor, te damos de nueva cuenta muchas gracias y nuestro reconocimiento, nuestra gratitud, nuestra de verdad admiración, porque tú, Padre, eres muy misericordioso. Tú pones esta gracia disponible para nosotros cuando no nos la merecemos. Tú pones la resolución al problema que tenemos de pecado disponible y al alcance. No solamente nos la dejas ver, sino nos la acercas, ¿no? Tú, Padre, pones circunstancias que nos hacen que la obtengamos sin siquiera pedirla. Por eso, Padre, te damos muchas, muchas gracias. Te damos también muchas gracias, Padre, porque tu Hijo es el medio a través del cual nosotros accedemos a la gracia. Tú, además de enviarlo, de que viviera en esta tierra, de que sufriera las cosas que vivimos los hombres, tú diseñaste un plan que logró resolver nuestro problema de pecado. Pero además, Padre, tú hiciste que eso que aconteció hace 2000 años estuviera hoy conservado en tu Biblia, estuviera conservado a través de los siglos, estuviera conservado en el idioma en el que estamos nosotros hablando y que estuviera disponible además a través del Espíritu Santo que viene cuando nosotros te declaramos nuestro Señor y Salvador. Y este Espíritu Santo es el que nos ayuda a comprender estos mensajes que para las personas que no tienen a Dios pues son locura, ¿no? Pero para nosotros son tesoros, Padre. Entonces tú has hecho todo esto y solamente por gracia, ¿no? Solamente porque a ti te ha parecido bien el darnos este acceso a estos beneficios, ¿no? Te damos también muchas gracias porque cuando nosotros pasamos el mensaje del Evangelio, las verdades de la Biblia, el mensaje de salvación, estamos participando y nos volvemos un poco tus cómplices, tus ayudantes en esta labor, ¿no? De resolver el grave problema en el que está metida la humanidad y cada uno de los hombres, ¿no? Entonces, Padre, te damos muchas gracias. También te damos gracias porque hemos visto que tú eres fiel y tú no nos olvidas y tú siempre estás trabajando con nosotros, estás en una comunicación que siempre tienes abierta con nosotros. Te damos muchas gracias porque pues esto está garantizado, está prometido y esto pues lo podemos ver en pues, cada una de nuestras oraciones, en cada uno de los acercamientos que tenemos contigo. Sabemos que tú lo escuchas y que nos vas a responder siempre, Padre.
También, Padre, por último, te agradecemos mucho que tú estás en un continuo trabajo de transformación de nuestra vida, ¿no? Que tú completas lo que está incompleto, que tú nos das herramientas y defensas para llevar a cabo la obra que tú quieres y para ser firmes a la hora de que tengamos ataques y contiendas. Te pedimos y te agradecemos mucho que tú sigues trabajando también para que podamos nosotros adquirir entendimiento, herramientas para poder pasar el mensaje de salvación. Y por último, Padre, también te queremos dar muchas gracias porque tú tienes ya un lugar destinado para nosotros, ¿no? En esta vida, ¿sí? Nos vas a establecer para hacer tu obra de alguna forma, y esa manera de que nosotros actuemos para que tu reino siga creciendo, pues aunque no la entendamos, no la conozcamos, no la visualicemos, tú ya la tienes predestinada, Padre, y confiamos en que vamos a llegar ahí porque tú sigues trabajando con nosotros. Padre, te damos muchas gracias por todos estos estudios, por estas doctrinas, porque las hayas mantenido para nosotros este tiempo. Y Padre, te pedimos que también sean útiles para que las podamos utilizar y pasarlas a otros que las necesiten oír. Padre, te damos gracias por todo esto en nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pues ese fue el resumen, que fue un poco más largo de lo que pensaba.